Maelmons, la serie. Capítulo 1. Un sacrificio y un nuevo comienzo. Parte 2. Llegó el año 2022 y la actual familia Roswell continuaba viviendo en este pueblo a pesar de su historia. Su casa es bastante grande y normal como la de cualquier persona, al menos por fuera. Está hecha de ladrillos oscuros y cuenta con 2 pisos que poseen grandes ventanales, un sótano con una pequeña ventana, una gran chimenea blanca, techo empinado cubierto con un tejado de color negro, y en el primer piso se encuentra una puerta roja con un pequeño círculo de madera que tiene tallado el ojo de Horus, un talismán que simboliza la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer. En esta peculiar casa viven los 3 hermanos, su madrina Rose y sus 2 rencardianes, Arthur y Alice. Jimin, el menor de los 3, se encuentra durmiendo, moviéndose de un lado a otro. En su cara se pueden notar las gotas de lágrimas y transpiración cayendo lentamente por su piel. Está teniendo otra vez esa pesadilla que constantemente lo atormenta desde pequeño. Pero de golpe dejó de moverse como si su sufrimiento hubiera parado. Sin embargo, bruscamente sus ojos se abrieron y se tornaron completamente negros, permitiendo revelar su singular sueño. Es de tarde y está en un bosque junto a su hermano Frederick. Jimin se encuentra arrodillado sosteniendo un libro mientras revisa desesperadamente sus páginas. En cambio, su hermano, muy preocupado, trata de quitárselo. Jimin, para. Te puedes lastimar. No, tengo que encontrar la forma de contactar a mamá. ¿Acaso no te importa? Mira afligido a su hermano y sigue revisando las páginas. Haz lo que se te encante la reverenda gana. Exclamó retirándose del lugar, dejando que su hermano se exponga a un incógnito peligro que podría acabar con él y todo a su alrededor, aunque por la desesperación que se apreciaba en Jimin, daba a entender que no estaba del todo consciente del infierno que conseguiría desatar con sus acciones. Pasaron los días y Jimin no se detuvo, siguió buscando la manera de poder contactar con su madre desaparecida, hasta que por fin lo consiguió. Con antelación preparó un par de cosas que necesitaría y esperó hasta el viernes para efectuar su plan, día en el cual toda la magia se concentra. Cuando llegó el momento, se dirigió a un lugar alejado de todo, en donde nadie lo pudiera interrumpir. Ese lugar era un bosque repleto de paz, llamado El Respiro, donde lo único que había era una infinidad de árboles, tela de arañas y el sonido de animales e insectos que se encontraban allí. Jimin cargaba con él una mochila con ciertos elementos y un libro de magia oscura. Para poder conectarse con su madre debía efectuar un ritual, uno muy poderoso y siniestro que podría poner en peligro su propia vida y la de todos. Cuando encontró un sector seguro en el lugar, dejó el libro y su mochila en el suelo. De esta tomó un frasco de tierra negra y 4 velas blancas. Primero derramó la tierra sobre el suelo formando un círculo, colocó las velas a los costados, recogió el libro y se sentó en el centro. Espero que esto funcione, si no, ya no sé qué más hacer. Expresó fatigado colocando el libro delante de él y buscando una página detallada sobre invocación. De acuerdo. Que Erebo me proteja. Suspiró profundamente, extendió los brazos hacia sus costados, cerró los ojos y comenzó con el ritual. Tai Circe, hija de la luz, hija del sol, madre de 3 niños que dejaste en este sombrío mundo. Te invoco aquí y ahora, manifiesta tu espíritu y sal de las sombras. Osténdete. 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 Sus gritos de invocación repercutieron en todo el lugar. Bastante preocupado exhaló y bajó los brazos. Abrió sus ojos y meticulosamente comenzó a mirar hacia todos lados buscando alguna señal y manifestación de su madre, pero al parecer nada había ocurrido, al menos por el momento. Luego de unos minutos, una espesa nube oscura de gas y polvo comenzó a invadir el lugar junto con un tempestuoso frío. Una fuerte ráfaga de viento apagó las velas haciendo que Jimin comenzara a preocuparse por la situación, temiendo que hubiera despertado a algún ser del 9º mundo, el Agramón. Inmediatamente intenta utilizar sus poderes para encender las velas, pero no dio resultado. Sus poderes estaban paralizados. Perplejo se levanta y con rapidez intenta juntar las velas para romper todo vínculo que haya creado, aunque ya era muy tarde. Una voz de una mujer empezó a escucharse desde lejos y se iba incrementando más y más, pero luego de unos segundos se detuvo. Mamá, ¿estás aquí? Preguntó estremecido. El silencio invadió el lugar. No había signos de que el ritual hubiera funcionado. Mamá, habla conmigo. ¿Estás aquí? Nada sucedía.
Seguro imaginé escuchar esa voz. Mejor vuelvo a casa. Termina de juntar las cosas y cuando se pone la mochila la voz de la mujer regresa nombrando suavemente Jimin. Este cae de rodillas y afligido se toca el pecho. No sabía qué era lo que ocurría, simplemente sentía un gran ardor. Una sensación muy extraña que solo experimentaba al ver las fotos de sus padres o al escuchar sus nombres. Sin saber si hacía lo correcto o no, dejó sus pertenencias y decidió escuchar la voz y hacerle caso a su sentimiento. Si estaba en lo cierto, se trataba de su madre. Esta voz pregunta muy confundida, Jimin, ¿estás ahí? Los ojos de Jimin poco a poco se llenaron de lágrimas. Un profundo presentimiento le decía que en verdad se trataba de su madre. Sí, mamá. ¿En serio eres tú? Pregunta abatido. Sí, soy yo. Mi pequeño. ¿Cuánto has crecido? Mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Acaso no sabes la falta que me hiciste? Vivir sin saber lo que les pasó me estuvo atormentando todos estos años. Respondió con mucha nostalgia. Lo sé, hijo. Perdón por haberlos dejado así. Dijo con la voz a punto de quebrarse. Pero, ¿qué fue lo que les pasó realmente a ti y a papá? ¿En verdad desaparecieron en aquel accidente? ¿O murieron? Tu padre desapareció en ese accidente. Y a mí me arrebataron de tu lado. La cara de Jimin cambió completamente. Estaba desconcertado. No podía comprender aquello que le reveló. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿No desapareciste junto con papá? Preguntó desorientado. No. A mí me apartaron cruelmente de tu lado por culpa de una decisión que tomamos con tu padre. Por favor, necesito que me liberes. Respondió desesperadamente. ¿Liberarte de qué? No entiendo. De esos demonios, con cara de ángeles. Jimin quedó muy pálido. Su preocupación era muy notoria. Realmente estaba aturdido. ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Muchas voces irritantes comenzaron a hacerse presentes, balbuceando palabras sueltas y sin sentido. Libérame de ellos. Los pasos de algo de gran tamaño comenzaron a escucharse. ¿Qué? Jimin no entendía absolutamente nada y las voces cada vez se escuchaban con más fuerza, a tal punto de que su nariz comenzó a sangrar. Algo realmente no andaba bien y él lo sabía, pero no podía irse sin hacer algo al respecto. Tenía que ayudar a su madre sin importar qué. Thais comenzó a llorar y gritó desesperada. Suéltame. Suéltame. Mamá, ¿qué pasa? Suéltame. Te dije que me sueltes. Exclamó agitadamente. Mamá. Detente. Por favor, no. Suplicó denotando dolor en su voz. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Dijo muy asustado. Nuevamente su madre gritó, no, pero esta vez el grito era tan insoportable que provocó un gran temblor, haciendo volar los pájaros que se encontraban en los árboles. Era un grito de dolor, desesperación y mucho miedo. Tengo que cortar el vínculo. Expresó y rápidamente intenta moverse, pero el grito se lo impedía, le estaba consumiendo su energía, por lo cual debilitado cae al suelo. Sin embargo, no iba a rendirse. Prefiero morir en el intento a no hacer nada. Temblando intenta ponerse de pie y finalmente, con las fuerzas que le quedaban, recitó. Protégasme. El grito por fin desaparece y velozmente corta el círculo, desintegrando completamente la tierra negra que lo formaba. Aliviado pero a la vez aterrado por lo vivido, agarra su mochila e intenta volver a casa. Aunque, al parecer el mal momento no había terminado. Mientras caminaba de regreso por una calle robusta de arena y piedras, una luz muy brillante se expandió por todo el ambiente. Su intensidad era fuerte por lo que te obligaba a cerrar los ojos. Ante esto Jimin protege su cara cubriéndose con sus manos y retrocede por si algo llegara a ocurrir. A los segundos esta insólita luminosidad desaparece, dejando una enorme puerta de madera junto con 3 llaves incendiadas flotando a su alrededor. ¿Ahora qué? Se preguntó mientras observaba concienzudo la puerta y las llaves. Estas eran muy peculiares. Tenían un brillo muy peculiar y a pesar de estar prendidas fuego parecían no afectarles. La curiosidad se apoderó de Jimin y con pasos lentos se iba acercando a estos incógnitos objetos. Sentía necesidad de saber de qué se trataba, pero también algo lo atraía a tocarlos. Cuando logró acercarse a las llaves, intentó tomar una y sucedió lo que menos esperaba. Una descarga eléctrica azotó su cuerpo expulsándolo por los aires mientras al mismo tiempo, la puerta se abrió revelando en su interior un enorme remolino muy parecido a los tornados.
El pequeño Roswell cayó bruscamente al suelo y su cabeza resultó malherida al golpearse con unas piedras. Moribundo y apenas consciente, intenta ponerse de pie. De repente, en la puerta comenzó a asomarse una sombra con una voz gruesa y de inframundo diciendo: Es hora de irse. Poco a poco se fue acercando a Jimmy y de golpe le clavó unas enormes garras en sus piernas. Esto fue más que suficiente para hacerlo despertar sobresaltado. ¡No! Exclamó levantándose de su cama a la velocidad de la luz. Todo lo ocurrido no era nada más que una horrible pesadilla, una visión del futuro que desde hace tiempo lo viene perturbando. Durante varios minutos se quedó sentado en su lecho pensando y tocando su cuerpo. A pesar de tratarse de un sueño, este fue muy vívido, súper realista. Todavía podía apreciar la sensación de ardor y dolor en sus piernas, por lo que comienza a llorar sin contención, no solo por lo ocurrido, sino también porque él sabe que todo lo que sueña siempre se cumple y por más que lo intente no puede cambiar lo que ocurrirá. Ningún ser que posea dones tiene el poder suficiente para lograrlo, por lo menos, hasta el momento. Una semana después de la inusual pesadilla, esta se detuvo y Jimin finalmente logró conciliar el sueño, aunque a su parecer puede que no sea una buena señal. Aún así, aprovechó cada momento libre para practicar una gran variedad de hechizos y desafíos con los que se enfrentará en su iniciación Maelmoika, la cual solo los brujos más poderosos realizan a sus 18 años. Con esta iniciación adquieren nuevos dones ancestrales y únicos, además de que se les otorga un talismán muy poderoso que te permite cumplir tus deseos más profundos, pero a cambio deben confiar su chispa, su destino y voluntad a la deidad Abondia, reina de los seres mágicos y brujas. Por tal motivo, el menor de los tres Roswell se ha estado esforzando demasiado porque con esta iniciación podría llegar a recuperar lo más preciado para él. Continuará.